Bien, ahí puse. Bueno, entonces, quería primero decir un par de cositas que quedaron de la vez pasada. Una es la ley fuerte de los grandes números. Ley fuerte de los grandes números. Yo había puesto como hipótesis que tenía una sucesión de variables aleatorias X sub n independientes. Así, una sucesión X sub n de variables aleatorias independientes. Y bueno, que la esperanza que tuvieran igual esperanza, todas tuvieran una esperanza, ¿no? Todas tuvieran varianza, todas tuvieran la misma varianza, sigma cuadrado. Con estas hipótesis se puede probar la ley débil, ¿no? Que es que X en el techo tiene en probabilidad a, casi seguramente, vamos, esa es la ley débil. La ley fuerte yo dije que era igual, nada más cambiando acá, poniendo la convergencia en probabilidad. Pero no es eso, no es solamente eso. Me fijé bien y las variables aleatorias tienen que ser independientes y tener la misma distribución. Entonces dejé acá un espacio. Además de ser independientes, tienen que ser idénticamente distribuidas, o sea, que todas tienen la misma función de distribución. Para la ley fuerte se precisa eso. Entonces voy a agregar eso en el color. No entra. Distribuidas. Idénticamente distribuidas. Todas tienen que tener la misma distribución. Y entonces van a tener la misma esperanza y la misma varianza porque tienen la misma distribución. Entonces, para que la convergencia sea en probabilidad, necesito esa hipótesis. O por lo menos así como está enunciado. A esto es lo que le llaman, para abreviar, porque estamos independientes, idénticamente distribuidas. Pero che, ponen así nomás, independientes e idénticamente distribuidas. Ya vamos a usar eso. Bueno, esa primera observación, que me faltó esa hipótesis, la idénticamente distribuida, solamente había puesto la independencia. Y la otra observación de la clase pasada, creo que era cuando estamos, yo decía, si xn tiende a x en probabilidad, que la in tiende a y en probabilidad. No me acuerdo si fue la pasada o antes. Yo dije que valían ese tipo de teoremas que uno conoce para el límite de sucesiones. Xn más in, entonces, bien. Entonces, xn más in tiende a tender en probabilidad a x por x más y. En el práctico hay unos ejercicios de este tipo, de convergencias y de operaciones. Y cuando hablé de esto, no sé por cómo lo pensé, que creo que me equivoqué en algo cuando lo estaba pensando, pero bueno, por cómo lo venía pensando, creo que de manera equivocada, me surgió la necesidad de pedir que fueran independientes. Las xn's de las siguientes. Y no se precisa de independencia. Y seguramente yo razoné mal, o lo razoné por un camino que no era necesariamente más fácil. Eso es que necesitaba la independencia. Pero se puede probar sin independencia. Quería dejar eso por... igual ustedes se van a... Esto es un ejercicio práctico, así como está acá.
se iban a encontrar con ese ejercicio práctico, ellos se iban a dar cuenta que lo independiente era un bolazo, que no era necesario. Pero a veces uno, viste, si se imagina que con independencia sale, y tal, bueno, dice, bueno, si supongo independiente, me sale de esta manera. Y bueno, sale sin independencia. Esas son aclaraciones de la vez pasada, errorcitos. Bueno, ahora sí, vamos a un resumen de más o menos de lo que venimos. Bueno, para hacerla corta, tenemos la convergencia en probabilidad. Que terminó haciendo. Lo digo con la versión de que tiende a cero, ¿tá? La probabilidad de que, para todo acción positivo, la probabilidad de que xn menos x sea mayor o igual que epsilon, tiende a cero. Cuando n tiene infinito, ¿no? La variable es n. Después tenemos el casi seguramente. Puse al revés acá, puse xn tiene x, xn tiene casi seguramente a x, si solo así, la probabilidad de que x, de que el límite de las x sub n, cuando no tenemos infinito, es igual a x, esa probabilidad es 1. Y después vimos que, bueno, que si converge casi seguramente, converge en probabilidad. La de abajo implica la de arriba, ¿no? Le pongo así. No, está, lo comento nomás. Esta implica, si converge casi seguramente, converge en probabilidad. ¿Tá? Y después vimos la ley de los grandes números, en sus dos versiones. Bueno, la tesis es, las hipótesis son que todas, o lo blanco nomás, o lo rojo. Pero la conclusión es que el promedio tiende a la esperanza. La conclusión nomás es el promedio tiende a la esperanza. ¿Tá? Puede ser casi seguramente, y ahí es la ley débil. Digo, ahí es la ley fuerte, digo. ¿Para cómo era? Casi seguro. ¿Por qué converge casi seguro? Converge en probabilidad. Claro, la débil es, capaz que lo dije al revés acá. Si converge en probabilidad. Pará que me estoy agarrando tremendo lío. Nosotros vimos, si converge casi seguramente, converge en probabilidad. Ahí va, entonces, la convergencia en probabilidad es la ley débil. La convergencia, esta es la tesis de la ley débil. Para poner convergencia en probabilidad ahí, no se precisa la hipótesis roja. Me quedó mal escrito. La ley fuerte, que es esta, hay que agregarle esta hipótesis y poner la convergencia casi seguro. Ahora sí. Bueno, entonces esa es la tesis. Esta es la tesis de la ley fuerte. Y si la convergencia de esta es en probabilidad, es la tesis de la ley débil. Pero básicamente es esta la tesis. Y converge a la esperanza, bueno, en alguno de los dos sentidos. Si la ley fuerte o si la débil. Porque la ley fuerte implica la débil, ¿está? La tesis de la ley fuerte. Bueno, está. Entonces, más o menos, eso quería contar, es lo que veníamos viendo. Ya vimos un ejemplito como utilizando esto, voy a aclarar por las dudas quién era la XN. La XN era, es una sucesión de variables aleatorias que me armó promediando otra sucesión de variables aleatorias. Las hipótesis son esas, que son independientes, bueno, puse la tesis nomás. Ahora sí. Puse la XN. Entonces ahora vamos a ver una tercera convergencia, tercer tipo de convergencia, que es lo que se llama convergencia ley.
En ley. En ley. O también le dicen en distribución. Entonces vamos a hacer esquemático acá nomás. Ya ponemos la definición. Entonces vamos a decir que una sucesión de variables aleatorias, x sub n, tiende a otra variable aleatoria x, en ley, y le ponemos una L acá, esa se llama que x sub n, xn converge en ley a x, es sí, solo sí. La función de distribución de las x sub n evaluadas en un t converge a la función de distribución de la x evaluada en st. Y eso se cumple para todo t real, pero no termina ahí. Para todo t real, para el que la fx sea continua. Sería convergencia puntual. Evalúo la f estas en un t, bueno, me tiene que converger a esta evaluada en ese t. Pero no tiene por qué ser para todo t. Alcanza con que sea para los t donde es continua la f sub x. Esto es lo que se llama convergencia en ley. Bueno, si esta es continua, o sea, es continua en todos los t, entonces está, tiene que pasar esto para todos los t. Nosotros la convergencia en ley que vamos a ver va a ser la convergencia a una normal 0,1. Entonces, la función de distribución de esa normal es continua en todos los t. Entonces tiene que pasar para todos los t en R, porque va a ser continua en todos los t. ¿Está? Bueno, vamos a poner un ejemplito para que se vea cómo es el asunto este. ¿Está? Entonces, el ejemplo de eso que elegimos es así. Las preguntas, bueno, hago el ejemplo y después ustedes ya lo pueden preguntar. Bueno, vamos a hacer este ejemplo básico. Tomo el x sub n y lo tomo constantes. La tomo igual a 1 sobre n. Igual 1, 2, 3. Tomo esa variable aleatoria. Bueno, entonces lo que digo es esto. ¿Cómo es la función de distribución de esas? Esas variables aleatorias. Voy a poner una grafiquita acá. Hacemos una línea auxiliar acá a la altura 1. Esa altura es la 1. Y vamos a hacer una línea auxiliar acá también. En derecha. En el número 1 sobre n. Bueno, entonces, la función de distribución va a ser así, o sea, va a ser 0, va a ser todo 0, hasta ahí. Claro, la probabilidad que x, que eso sea menor o igual que un t de por acá, es 0. Pero la probabilidad que sea menor o igual que 1 sobre n ya es 1, porque es 1 sobre n. O menor o igual que un t, ya es 1. Así que de acá pasa por arriba. Y ahí tenemos. Esa es la función de distribución. Sí, luce la función de distribución. Son varias funciones, ¿no? A medida que el n cambia, se va corriendo para la izquierda, esta precisa, y se va corriendo todo para allá, digamos, a medida que n cambia. ¿Ah? Y se va acercando a... Y esta flecha se va acercando a estar ahí. Esa es la función de distribución de... Ahora, cruceta.
Bueno, entonces acá vamos a graficar la función de distribución de la X, que es a donde tiende esto. ¿A dónde les parece que tiende? ¿A cuál X? Más o menos lo pueden deducir con... Definir las X sub n nomás. Esas X sub n van a tender a una X, que ¿cómo la defino? Entonces imagínense esta gráfica, que es la gráfica de la X sub n X. Imagínense que n va cambiando. Y bueno, n tiende a más infinito. En el límite, ¿qué les va a quedar? ¿Qué gráfica les va a quedar? Se va corriendo para allá, dijimos, ¿no? Y 1 sobre n va tendiendo a 0. Tiende a f de x. ¿Pero cómo definís x? O sea, a la variable aleatoria x, ¿no? Pero esta es una función de distribución, ¿no? O sea, ¿qué dibujo amarillo? Este es un dibujo amarillo. Para un n. Ahora, si n tiene infinito, la gráfica amarilla tiende a cuál gráfica hecha acá. Porque imagínate que el n tiene infinito. O sea, te queda la línea amarilla de menos infinito a 0 y después de 0 a infinito. Al hago Esa siempre gráfica, esta parte. claro, esa parte termina en el origen y la otra arranca ahí. La otra arrancaría de ahí. ¿El punto dónde va? ¿Va acá y acá está la flecha? ¿O el punto va acá y acá está la flecha? ¿Entendés? Más o menos este es el dibujo límite. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, acá en el 0? ¿La raya amarilla siempre vale 0? ¿Para todos los n's? Sí. Siempre vale 0 ahí. O sea que el punto iría acá. Y acá, para cualquier n, ahí, este punto, ahí nunca llega al amarillo. Ahí, a ese punto. En 0 altura 1, ahí nunca llega. Por eso acá no va la raya. ¿Ah? El punto va abajo y la raya va arriba. Pero bueno, esta no puede ser la función de distribución de algo. Porque las funciones de distribución son continuas por la derecha. Este es el dibujo límite que queda de esto. ¿Ah? Entonces yo voy a definir la x así. A ver si pueden unir todo en un... Lo defino como 0, bien constante. Bueno, ¿cómo es la función de distribución de esa x? Bueno, como esto, pero en 0 en vez de 1 sobre n. Entonces todo 0 hasta ahí. Y luego va a ser todo 1. ¿No? Esa es la función de distribución. Entonces, ¿qué pasa si evalúo vamos a mirar qué pasa con respecto a esto? Digamos. Evalúo la función de distribución en un t y a ver si tiende a esta evaluada en un t, a ver qué pasa. A ver si pasa o no pasa. Entonces, vamos a hacer la f, vamos a hacer estas evaluadas en un cierto t. Tiende a f sub x de t. ¿Para qué valores de t pasa eso? ¿Ah? Entonces, a ver, vamos a fijarnos. Si agarra un t negativo. Si agarra un t negativo, estas valen siempre 0. Y esta también en ese t negativo vale 0. Así que se cumple. El t negativo se cumple. ¿Ah? ¿Qué pasa si el t es positivo? Si el t es positivo, si el t es negativo se cumple. Tú vas a llevar un t positivo, por ejemplo, este t. Un t ahí lejos, mayor que 1. Entonces acá el 1, mayor t. Entonces esto siempre vale 1. Vale 1. Está, número 1, acá, mucho positivo. Número 1.
Así que para t mayor que 1 también andaría. Pero ¿qué pasa si el t está entre 0 y 1? Por ejemplo, no sé, anda por acá. Un t que ande por acá. En ese t. ¿Cuánto vale esta? A ver si me pueden contestar eso. Para el valor de n que está dibujado acá, a ver si me escribe el puntero. Se queda congelado el puntero, ahí está. Acá el valor de n que está dibujado acá, f sub n, este t vale 0. Pero ¿qué pasa si n empieza a crecer? El 1 sobre n se va a pasar para aquel lado del t. Digamos, es como que el t va a quedar de este lado, de repente. ¿Sí? ¿No? Porque el n se va acercando a 0. Entonces, a partir de ese momento, en vez de valer 0, va a valer 1, porque va a estar como en esta parte de la gráfica. Entonces quiere decir que esto va a valer primero 0, 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 0. De repente va a pasar a valer 1. Va a quedar, ni bien el 1 sobre n se pase para el otro lado del t, el f de t ya va a dar 1. Así que tiende a 1. El 1 constante, al principio hay un montón de ceros y después todos unos infinitos tiende a 1. Y bueno, esta en ese t vale 1 también. Así que en realidad, para t diferente de 0 se me cumple. Negativo, mayor que 1, entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa en t igual 0? O sea, esto que está acá, que yo escribí, se cumple. Esto se cumple para cualquier t diferente de 0. Mirar los dibujitos. Pero ¿qué pasa si yo lo hago en t igual 0? ¿Qué pasa que f x sub n de 0? ¿Entiende? A f sub x de 0. Y bueno, ¿cuánto valen todas las f sub n en 0? Y valen siempre 0, sin importar cuán grande sea el n, cuán cerquita esté esto del origen. No es el origen, está a la derecha del origen. Entonces la línea amarilla llega hasta un número positivo siempre, pasando por 0. El 0 vale 0, siempre esto. ¿Pero cuánto vale esta en 0? Esta en 0 vale 1. Esta vale 0. Esta en 0 vale 1. Así que esta sucesión es 0, 0, 0, 0, 0, y acá es 1. Así que no tiende a 1. Entonces, las funciones evaluadas en cualquier t tienden a la función límite evaluada en t. Menos en t igual 0. No tiende. Pero no importa, porque yo para verificar la convergencia, tengo que verificar la convergencia en todos los t donde esta sea continua. ¿Y cuáles son los t donde esa es continua? Estos. ¿No? Un poquito rápido ahí, pero entonces estos son los t donde f sub x, que es esta, es continua. Y ya está. Si converge para esos t, es la definición. Si para esos t donde f es continua, f es continua, esto tiene a esto, ya está. Ahí se llama que converge en ley. Si en los otros t, donde f es discontinuo, no converge, o si converge igual o no converge, no me interesa. Entonces, esto no me interesa, pero quiero que vean que en este caso no se cumple. Esto vale constante igual 0 y no tiende a f, esto vale igual a 1. Solamente por haber verificado que la convergencia sí se da en los t donde f es continua, entonces por definición de ahí, las x sub n tienden en ley. Entonces, en principio no tendría por qué converger para todo t, solamente cuando es continua la f sub x. Esto es un ejemplo donde converge donde es continua la f sub x, y donde no es continua la f sub x, que es en 0, no converge. Pero igual, converge en ley. Es un poco entreverado, pero no sé si hay preguntas. Si hay preguntas.
Bueno, si surgen después, preguntan después. Bueno, así que eso es la convergencia en ley. La función de distribución de la sucesión tiene que ir tendiendo a la función de distribución del límite. En realidad no en todos los t, solamente en donde es continua el límite. La distribución de la... Aguarden un segundito que voy a silenciar acá. Bueno, así que esa es la famosa convergencia en ley. Entonces vamos a hacer una demostración. De la siguiente proposición. Pero ¿qué? Estoy distraído. La proposición es así. Si x sub n me tiende a x ley, entonces me va a tender en probabilidad. Si tiende en probabilidad, ya demostramos que entonces tiende casi seguramente. Esa parte ya la demostramos. Pongo la n acá, no es que hago cualquiera. Va a tender en probabilidad. Si converge en ley, converge en probabilidad. Y eso ya vimos que implica la convergencia casi segura. Ahora empecé a dudar de vuelta sobre la convergencia allá arriba. A ver. ¿Cuál es la ley fuerte? La fuerte es la que converge casi seguramente. Ah, claro, porque si yo pruebo que converge en probabilidad. Claro. No sé cómo se confundió eso. Si converge casi. No, no. Ah, claro. Claro, si yo pruebo que converge en probabilidad, va a converger. A ver, pero un poco cómo es esto. Es al revés, Mauri. Si converge casi seguramente, converge en probabilidad. Pero entonces no es esto lo que yo tengo que probar. Para que tengo un lío. A ver, dame un segundo. Es eso. Ya sé, en esto me mareé. Estoy pensando las cosas al revés. Desde hoy. Bueno, esto es así. Al revés, como dijiste vos. Esto implica eso, ya fue lo que probamos. Y lo que yo quería probar ahora no es lo que escribí, es esto. Esta es la tesis. Que si converge en probabilidad, converge en ley. Este es el nuevo. Este ya está. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la convergencia más débil de todas? Esta. La más débil. Esta es más fuerte y esta es la más fuerte de todas. ¿Está? O sea, si converge, casi seguramente converge en todas las demás condiciones. Pero puede converger en esta y no converger en las anteriores. Ni acá, ni acá. ¿Ah? Bueno, ahí me desmarié. ¿Está? Por lo menos, esta parte. Entonces lo que vamos a probar es esto. Que si converge en probabilidad, converge en ley. Entonces vamos a demostrar eso, que es una de las dos demostraciones que quiero hacer hoy.
Bueno. Les voy a mostrar para que lo tengan en la mente. Esta cosa es que converge en probabilidad. Para cualquier epsilon, esto tiende a 0. Para cualquier número epsilon que yo tenga acá, eso tiende a 0, ¿no? Eso es lo que yo estoy suponiendo. Voy a deducir lo de la convergencia en ley. Voy a deducir esto, la convergencia puntual, pero para los t en los que el límite es continuo. Entonces, primero vamos a hacer como una cuenta general, ¿tá? Entonces, por un lado hacemos una cuentita, la vamos a usar, ¿tá? A ver que yo me la tengo acá, la tengo por acá. Bueno, entonces es así la cosa. Vamos a hacer como un primer apuntecito, que es una observación. Vamos a poner una no sé, observación, le pongo. Observación 1. En realidad hay una sola observación, que dadas variables aleatorias, vamos a llamarle I y Z, un número positivo, vamos a llamarle no sé si llamarle H, porque después le cambié la notación. Bueno, sí. No, porque después le quiero poner delta. ¿Para cómo queda eso? Vamos a inventarle otro nombre. ¿Qué nombre le podemos poner? Algo que sea positivo. Vamos a poner así, un número real S. Un número real S y un número positivo, no sé qué nombre ponerle, yo qué sé. No sé. Delta. Si me dan dos variables aleatorias, un número real S y un delta cualquiera, se va a cumplir esto que voy a escribir acá. Síganme en el razonamiento. Después, esta observación que voy a escribir, en principio, parece que no tiene nada que ver, pero después la vamos a usar. Vamos a descubrir lo siguiente. A ver. Fijo el conjunto de los omeguitas en el que I es menor o igual que el número S. El conjunto. Los omeguitas donde I es menor o igual que S. Ese conjunto lo puedo escribir, lo separo en dos casos. O I es menor o igual que S. Y además, I es menor que Z menos delta. Ahora va a quedar claro por qué hago esto. O unión I es menor o igual que S y el I es mayor. Entonces ahí lo escribí como dos conjuntos, no son disjuntos los casos, ¿no? Porque para ser disjuntos tendría que poner o es menor o igual acá y acá mayor, serían disjuntos los casos, ¿no? Porque se cumple esta o esta y solo una de las dos. Se hubiera puesto un estricto, o acá estricto y acá mayor igual. Pero está, no, hay casos en común, o sea, estos dos conjuntos no son disjuntos. Tienen en común el caso de la igualdad, ¿no? O sea, los dos casos que separé no son disjuntos. Pasa de esto, hay dos casos. Pasa de eso. Y esto, también pasa lo mismo, pero esto. Con estos dos cubro todas las posibilidades.
¿no? No son disjuntos, no son excluyentes. ¿No? Bueno, escribo eso. Entonces, ahora hago este razonamiento. En este caso, ¿no? Si se cumplen estas dos cosas, vamos a poner ahí. Si se cumplen esas dos cosas, de esas dos cosas, ¿qué se deduce? Se deduce que bueno, el I es menor que S. O sea, este es menor que S. Entonces, todo esto es menor que S. Eso se deduce de las dos condiciones. Y si es menor que eso, si es menor que S, bueno, hago una cuentita ahí, entonces se deduce que Z es menor o igual que C más delta. ¿Qué es lo que concluye? Concluyo que este conjunto, si se cumplen esas dos, se cumple esta. O sea, está incluido en este conjunto. Pongo incluido. Incluido. En vez de poner este, pongo uno que es más grande. Pongo este. ¿No? Este conjunto lo agrandé. Entonces la unión se agranda. Unión. Y en vez de poner este, también voy a poner uno más grande. En vez de poner este, puse uno más grande. Este. En vez de poner este, voy a poner uno más grande. Más grande me refiero a que lo tiene incluido, es igual, ¿no? Igual. De acá es más fácil. Digo, bueno, si se cumplen estas dos, en particular se deduce esta. Esta la escribo así, como Z menos I. A ver si hago bien la cuenta, paso el restando menor o igual que delta. Menor o igual que delta. A ver si está bien lo que estoy haciendo. No, está mal el razonamiento. Sí, porque yo digo, S es más grande que I. No está mal esto acá, ¿no? Es al revés. Yo quiero aplicar la transitiva. El más grande es S. Después viene I, que es más chico. Y después más chico que I, no tengo, está al revés. Necesitaría así. Ahí sí podría concluir esto, ¿no? Sería, si fuera así. Este es menor, más grande que I. Perdón, es menor. Este es menor que I. A su vez, I es menor que S. Entonces, este es menor que S. Está mal, entonces. O sea, para hacer ese razonamiento, acá necesito no este caso, sino este. Ahí lo separé en dos casos, lo di vuelta. Ahora, a ver si también ahora. Esto lo borro porque lo tengo que hacer de vuelta. Entonces ahora, a ver si lo separo así, de vuelta. Si S es más grande que I, y a su vez I es más grande que esto, S es más grande que esto. Ahora sí quedó bien. De acá se deduce esto, entonces me escribo esto. Y ahora de acá me quedo solo con... Pero lo escribo así. Paso el delta restando y el I sumando. Me queda delta, me queda Z menos I mayor o igual que delta. ¿Así está bien? Z menos I, sí, quedó bien. Si Z menos I es más grande que delta, bueno, lo voy a escribir así para que resulte familiar. Z menos I mayor o igual que delta. Si mayor que delta sin valor absoluto, con valor absoluto más todavía, porque el delta es positivo, ¿no? Esto es un número positivo, esto es igual que esto. ¿No?
¿Por qué le pongo valor absoluto de z? Porque yo después voy a tomar, como z voy a tomar la x, ponele, y como y voy a tomar la x sub n, o algo de eso. Entonces me va a quedar x menos x sub n mayor que delta. Entonces me queda esto. X sub n menos x en valor absoluto mayor que un delta. Por eso le puse valor absoluto, para que se parezca a esto que en algún momento lo voy a usar, ¿no? Les cuento eso así, el truco este no pasa desapercibido. Bueno, entonces, en definitiva, si se cumplen estas dos cosas, se cumple esto. Así que el conjunto de los dos omeguitas que cumplen eso, incluido el conjunto de los omeguitas que cumplen esto. Entonces, en vez de poner este conjunto, uno más grande. Solamente los que cumplen esto. Solamente no, todos los que cumplen eso. Z menos I. Bueno, llega a eso. Entonces, este está incluido acá. Entonces, ¿qué se deduce? Tomo probabilidad. Queda que la probabilidad de este, o sea, la función de distribución de I, evaluada en S, esa es la probabilidad de esto, es menor o igual que la probabilidad de esto. Y la probabilidad de eso es menor o igual que la suma de las probabilidades. Es menor o igual. La probabilidad de este, eso es la función de distribución de Z, evaluada en S más delta, unión, digo más, la probabilidad de este. Y este sí, lo digo, probabilidad de eso nomás. Ahí terminó la observación. Entonces, vamos a ponerle un nombre a eso. Vamos a llamarle asterisco. Eso que está escrito ahí se cumple, digamos, siempre, para cualquier variable x, para cualquier variable z, para cualquier número real s y para cualquier delta positivo. ¿Sí? No importa cuál sea la x, la y, digo la y, la z, el número s y el número positivo delta, eso se cumple. Entonces ahora, esa era la observación, ¿sí? Para cualquier... ¿tá? Entonces ahora, voy a usar esa observación. Entonces vamos a hacer así. Entonces ahora comenzamos la demostración. Yo tengo que probar que x sub n tiene ley a x. O sea, tengo que agarrar, o sea, probar esto, ¿no? Esto. Tengo que agarrar un t en el cual f sub x sea continua, y para ese t, probar esta convergencia, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Consideramos un t. Ahí termina la observación. Bueno, así, fin. Ups. Ahora sí arranca la demostración. Entonces, vamos a considerar sea t un número real, ya que la función de distribución de x es continuamente. Lo fijo. ¿No? Lo fijo ahí. Entonces digo así. Ahora hago una cosa que vale para cualquier número h positivo, y ese t fijo. Entonces digo, para cualquier h positivo, vale que dos cosas. Primero, en asterisco voy a tomar así, en asterisco voy a tomar, no solo para todo h positivo, para todo h positivo y para todo n natural, y n natural, vale lo siguiente, dos cosas. Uno, en asterisco tomo como i, tomo la x sub n del teorema. Como z tomo la x. Como punto s, tomo el t fijo.
Y como delta, tomo el h. ¿Y qué es lo que me queda? Bueno, me queda esto, pero con estos valores. Me queda. Vamos a poner amarillo. Me queda que F. Esto debería llamarse 1. Esto es lo que estoy usando, digamos. Entonces, vamos a llamarle 1 a eso. Bueno, entonces escribo esto, pero con esos, eso valía siempre, bueno, entonces en esos casos particulares también vale. Entonces me queda f sub xn de t. A ver si está bien. Sí, porque el s lo tomé como t. Menor o igual que la función de distribución de z, o sea, la función de distribución de x sería, más h sería ahora, el s es t y el delta es h. T es h, más la probabilidad de que la resta esta. Z es x menos x sub n. Mayor o igual que h. Entonces, deduje eso. Y también voy a deducir otra cosa. Entonces, la otra cosa que voy a deducir es esta, de acá. Voy a hacer así. Ahí en esa desigualdad, voy a tomar así ahora. Le voy a llamar I la X. Le voy a llamar Z la X sub n. A S, como S voy a tomar T menos H. Y como delta voy a tomar el H. En esto. Entonces, también se va a cumplir esa otra cosa. Sería, acá me quedaría f sub i, o sea, es f sub x. F sub x de s, pero el s es t menos h. Menor o igual que esto, f sub z de s más delta. F sub z es f de x sub n, y s más delta es s más delta da t. S más delta. S es esto y t es esto, al sumar da t, y delta es esto al sumar da t, más la probabilidad de el z es la x sub n. O sea, me queda x sub n menos x mayor o igual que h. Deduje esas dos cosas, esto y esto. Esto se cumple para todo h y n. ¿No? Vamos a subrayar esto. Para esos dos se cumplen estas dos cosas amarillas. Para cualquier valor de h y de n que yo tenga ganas, eso se va a cumplir. Fíjense que lo que me quedó acá y acá es lo mismo, ¿no? Adentro del valor absoluto está restado al revés, pero bueno, ese valor absoluto es lo mismo. Y esta en realidad la voy a reescribir así. La voy a reescribir así. Voy a pasar esto. ¿Cómo quedó acá? Voy a pasar esto restando para allá. Vamos a hacerlo. Ahí lo pasé restando. Esto pasa restando para el otro lado. ¿Ah? Entonces, en realidad vamos a llamarle 2 a eso, a esa otra forma de expresarlo. Ahí está. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora viene la parte donde yo tengo que demostrar, y voy a usarla. Bueno, vamos a ¿cómo es?
a escribir 1 y 2 juntas. Pues fíjense lo que me queda. Si miro 1 y 2 juntas, o sea, me queda que esto es menor que todo esto. Y a su vez, eso mismo, es eso, mayor. O sea que ese número queda apretado entre esto y esto. ¿Ven? Sería una desigualdad de tipo, tengo algo menor o igual que un B, es el B, ¿no? ¿Será? Y a su vez es menor o igual que un C, es el C. ¿No? Bueno, pero le voy a restar f sub x de t. Entonces voy a poner acá de 1 y de 2. Restando f sub x de t a todos los términos, me va a quedar así. Lo escribo en amarillo. Escribo esto con el f de x de t restando, ¿no? Me queda f. A ver si me entra acá todo, de t menos h. Menos la probabilidad esta. A esto le resté f sub x de t y lo escribí acá. Ahora estoy escribiendo esta parte que me faltó. Me queda x menos x sub n. Y yo digo aquí h. Todo eso, que le resté f sub x de t, es igual que esto, restándole f sub x de t, ¿no? Digamos, por ahora lo que escribí es esto mismo, le resté f sub x de t en ambos miembros. Y ahora voy a pasar a escribir esto también, a continuación, pero restándole también f sub x de t en ambos miembros. Cuando a este le resto f sub x de t, me queda eso. Bueno, y eso va a ser menor o igual que esto mismo que le resto f sub x de t. Entonces eso va a quedar f sub x de t más h. Acá le explico el f de x de este restado. Ya escribí este, ya escribí el f sub x de este restado, me falta este. Más la probabilidad es esto mismo. Bien, bárbaro. Eso que escribí ahí, a ver si se ve, vale para cualquier h positivo que yo tenga ganas, y para cualquier natural que yo tenga ganas. Vale toda esta desigualdad. ¿No? Bueno, entonces vamos a aclararlo eso acá abajo. El anterior vale para cualquier h positivo que tenga ganas y para cualquier natural que tenga ganas. Lo escribo ahí para que entre la pantalla porque está escrito allá arriba. Pero en realidad no. Llegué a que eso, vamos a ponerle un nombre, no sé, vamos a ponerle un nombre, puedo poner arroba. Le llamo a todo esto. Bueno, entonces ahora viene la parte. Lo que yo quiero hacer es esto, quiero probar. Quiero probar que la f sub xn de t tiende a f sub x de t. Eso es lo que tengo que probar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para probar eso? Con la definición de límite. Lo que tengo que hacer es la definición de límite. O sea, ver que para cualquier epsilon positivo que pinte, existe un natural tal que la distancia entre ellos, recuerden que el t está fijo, ¿no?
la distancia entre ellos menor que el epsilon. Y que eso se cumple a partir del n0. Eso que está entre paréntesis es la convergencia de esto. La definición de la convergencia. La definición de una sucesión de números reales que son números reales. Las f estas evaluadas en el t fijo, esos números, convergen a esta f evaluada en este t fijo, a ese número. Bueno, ¿cómo hago para probar eso? La de siempre, fijo, digo, dado epsilon positivo, me pongo a buscar el n0. Entonces arranco por ahí, entonces digo así, dado un epsilon positivo, y acá es donde voy a usar la desigualdad. Porque acá está lo que yo quiero hacer menor que epsilon. ¿Sí? Esto yo quiero que sea menor que epsilon y mayor que menos epsilon, que sería esta desigualdad. El valor absoluto sea menor que epsilon, es lograr que eso sea menor que epsilon y mayor que menos epsilon a partir de un n0. A ver si puedo encontrar ese famoso valor de n0, a partir del cual se cumple eso. O sea, mayor que menos epsilon y menor que epsilon. Y lo encuentro así, primero así. Da un epsilon positivo, digo así. Como yo sé que la f sub x es continua en t, elijo un h positivo, de forma que bueno, que la distancia entre f sub x de t y f sub x de t más h, para ese valor de h, eso sea menor que epsilon, y también que esta otra resta, menos h, eso, que también sea menor que epsilon, sobre 2. Digamos, como es continua, yo sé que en todo un entorno de t, tengo t acá, ¿no? En todo un entorno, cualquiera que yo agarre ahí, no sé, j, f de t menos f de j da menor que el epsilon que yo quiera, epsilon sobre 2 en este caso. Y bueno, yo sé que en todo un entorno pasa eso. Entonces simplemente agarro un h que t más h está acá, en ese entorno, y t menos h está acá. O sea, esta desigualdad que f de t menos f de otro da menor que epsilon sobre 2, se cumple en todo un entorno para la continuidad. Bueno, entonces elijo un punto de acá, t más h, otro punto de ese entorno, t menos h, y en esos dos puntos se va a cumplir menor que epsilon sobre 2. Reitero, la propiedad f sub x de t menos f sub x de j, eso que sea menor que un número positivo dado, por ejemplo, epsilon sobre 2, eso se cumple en todo un entorno de t. Esa es la continuidad. ¿No? Entonces dejo escrito eso nomás. Elijo así, elijo ese h. Entonces, esta desigualdad que está acá arriba se cumple para todo h. En particular se cumple para ese h que acabo de elegir. Entonces, si elijo ese h, ¿qué va a pasar? Esta parte de acá va a ser menor que epsilon. ¿Sí? ¿Por qué va a ser menor que epsilon? Porque esto en valor absoluto está siendo menor que epsilon. Es sobre 2. No, sobre 2. ¿Por qué? Porque eso en valor absoluto es menor que epsilon sobre 2. ¿Ah? Y esta parte, ¿qué va a pasar si tomo ese valor de h? El h está elegido, esta parte. Y bueno, eso va a ser mayor o igual menos epsilon sobre 2. Porque esto en valor absoluto es menos que epsilon sobre 2. Así que lo más chico que puede ser esto es menos epsilon sobre 2. Lo más grande que puede ser es epsilon sobre 2. ¿Ah? Entonces, este va a ser menos que epsilon sobre 2 y este mayor que menos epsilon sobre 2. ¿Ah? Eso lo voy a dejar anotado, pero más prolijo. ¿Ah? Esto viene después. Eso me queda mayor que epsilon sobre 2. Perdón. Menor que epsilon sobre 2. Y esta parte, con ese h, con el h acá abajo. Acá arriba, cuando yo escribí esto, h era cualquiera, ¿no? Cualquier h, cualquiera.
Eso todavía, ahí no tiene por qué ser, por eso dejo este color para que entiendan que viene de acá. Y esto es mayor o igual que menos epsilon sobre 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Por arroba, me va a quedar que menos epsilon sobre 2 menos esta probabilidad en vez de poner este, pongo algo más chico todavía. Menos aquella probabilidad eso es menor que esta recta. Y eso va a ser más chico que, en lugar de esto, pongo epsilon sobre 2, que es lo que está ahí arriba, que no se ve. Pongo epsilon sobre 2. Más grande. Entonces voy a escribir eso mismo, pero pongo epsilon sobre 2. Eso es menor que epsilon sobre 2 más esta parte la es igual. Bueno, llegué a eso. Y se me terminó la hoja, lo cual es un drama tremendo porque necesito el espacio para rematar. Igual por suerte me falta solo una línea. Bueno, entonces, esto que está acá, esta desigualdad que está ahí subrayada, se cumplía para todo valor de h y para todo valor de n. Ahora le acabo de sustituir un valor fijo de h, que es el que logra estas dos desigualdades. Entonces, para ese valor fijo de h, se cumple esto. Pero eso que está ahí, el n no lo fijé todavía. Así que eso último que escribí, el h no es cualquiera, es este. Pero el n sigue siendo cualquiera. Eso que está ahí sigue siendo cierto para cualquier n natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que esto tiende a 0. Eso tiende a 0. Esa probabilidad tiende a 0. Esa probabilidad tiende a 0. Entonces, ¿qué significa? Que significa que lo voy a poder hacer menor que lo que yo tenga ganas a partir de cierto n0. O sea, lo voy a poner así. Yo sé que existe un n0 como la probabilidad de x menos x sub n mayor o igual que h tiende a 0. Esa es mi hipótesis, que la probabilidad esa tiende a 0 para cualquier epsilon que va ahí. Se llama h acá en vez de epsilon. La definición de convergencia. Convergencia esta. Probabilidad. No sé que eso tiende a 0. Yo sé que existe un n0. Al que eso es menor que epsilon, menor que lo que yo tenga ganas, a partir del n0. Bueno, tengo ganas menor que epsilon sobre 2. Para todo n mayor o igual que n0. ¿Está? Pues yo sé que esto tiende a 0 sin importar cuál sea el h. Para que no me escribe. Esto, que es lo mismo que está acá. Esto tiende a 0 sin importar cuál sea el h. Para cada h fijo, eso tiende a 0. Bueno, como h fijo le puse un cierto h, el h que cumplía esta condición. Un h cumplía esa condición. Bueno, entonces, esto que está acá, que se cumplía para todo n, ahora
para los n mayores iguales que n0, va a implicar, bueno, esto que está acá es menor que epsilon sobre 2. A partir de n0 ahora, ¿no? Ahora no es para todo n. ¿No? Lo pongo en azul para que se entienda que viene acá. Y esto a partir de ese n0, también es menor o igual que epsilon sobre 2. Para el h elegido acá, y ahora para los n mayores o iguales que n0. Bueno, entonces epsilon sobre 2 y epsilon sobre 2 son epsilon. Acá, menos epsilon sobre 2 y menos epsilon sobre 2, suman epsilon también. Entonces lo que deduzco es esto. Lo escribo acá al lado, en blanco. Entonces, menos epsilon me quedó menor. Menos epsilon sobre 2 y menos epsilon sobre 2 da epsilon menor que esto. Menor que esto acá del medio. Y esto es menor que esto más esto acá. Acá puse menor igual, pero es menor estricto. Menor estricto. ¿Al otro le puse menor igual también? No, le puse menor estricto. O sea, es menor estricto, pero tiene un signo de menos adelante, por eso queda más chico todavía. Tiene un signo de menos acá. Lo que es menor que epsilon es sin el signo de menos. El signo de menos. Menor que epsilon. Pasa eso. Y eso se cumple para todo n mayor igual que un 0. Listo, ahí terminé la demostración. Encontré un n0 a partir del cual se cumple eso. A ver cuánto demoró esto. Bueno, ahí probamos eso. ¿Tá? O sea, lo que probamos fue la definición de convergencia, que es lo que acá entre paréntesis acá. Va con epsilon, encontramos un n0 tal que eso es menor que epsilon, a partir de n0. ¿No? O sea, que esto está entre menos epsilon y epsilon, que fue a lo que llegué ahí. Eso. Bueno, así que ahí termina la prueba. Bueno, entonces la convergencia en ley es la más débil de todas, y la más fuerte es la casi segura, y bueno, la probabilidad queda en el medio. Unas implican las siguientes. Y bueno, espero en el práctico, si prestan atención, deberían encontrar ejemplos en donde se muestra que no se cumplen los recíprocos. O sea, convergencia en ley implica convergencia en probabilidad, y eso implica convergencia. No, pará. Convergencia casi segura. Ya me mareé, ¿viste? A ver cómo es esto. La casi segura implica la convergencia en probabilidad, y esto lo que vamos a probar, la convergencia en ley. Los recíprocos son falsos. Bueno, en el práctico hay ejercicio. Ver algo que converge en ley, pero no en probabilidad. Ver algo que converge en probabilidad, pero no casi seguramente. Bueno, se me fue un poco largo la demostración del teorema. Pero está, es un teorema largo. Entonces vamos a seguir para adelante. Bueno, quedó eso probado ahí. Bien, entonces, ahora continuamos. Vamos a mostrar un teorema, que es un criterio de convergencia en ley. Y no lo vamos a probar. Y el criterio es así, dice, si xn, si todas las xn y la x,
toda una asociación de variables aleatorias, todas ellas, y la X, tienen función generatriz de momentos, definida en un intervalo menos T0, T0, entonces hay convergencia en ley de las X suben a las X, si y solo si la función generatriz de momento de las X UNs converge a la función generatriz de momentos de la X evaluada en T a todos los T del intervalito S. Le voy a acordar acá cómo era la función generativa de momentos. Era la función generativa de momentos de una X, ponele, es una función que en cierto T vale la esperanza de E a la T por X. Esa esperanza tenía que existir para todos los T de un cierto intervalo. T0 positivo, ¿no? Si convergía para los T en un entorno, porque para T igual 0 siempre converge, o sea, siempre hay esperanza. El tema es si hay esperanza para T en un entorno de 0. Cuando eso pasaba, decíamos que la función que existe, la función generativa de momento, o que tiene funciones generativas de momento, en un entornito del origen. Entonces vamos a poner un ejemplo de esto. Entonces yo para ver la convergencia en la ley, me alcanza con ver la convergencia de la función generativa de momentos. Vamos a ver si no nos entreveramos. La convergencia en la ley significa que la función de distribución de esta, evaluada en T, converge a la función de distribución de esta, evaluada en T, para todos los T. No todos, en los que esta es continua, en la que la función de distribución está continua. Pero eso es una función de distribución. Acá también hay cosas evaluadas en T que convergen, pero son la función generativa de momento las que convergen. Esta a esta. Me acuerdo que en realidad llamarle T a esa variable nos conducía a mezclar unas cosas ahí. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo de esto. Acá ponemos recordar. Eso es la función generativa de momento. Bueno, entonces este teorema no lo vamos a probar, lo vamos a asumir y vamos a escribir un ejemplo. Ahora que es, ya veo que eso va a ser lo último que podamos hacer hoy. Un ejemplo. Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner un recordar primero. La función generatriz de momentos. Vamos a poner recordar. La función generatriz de momentos de una variable aleatoria que es binomial, lo pongo así, binomial NP, evaluada en un T, la habíamos calculado y daba, ¿cómo era que daba esto? P por E a la T más Q es más 1 menos P, digamos, la N. Y esa función generativa de momentos no solo que convergía en un entorno, existía en un entorno de cero, sino que existía en todos los reales. Esa es la función generativa de momentos de una variable aleatoria binomial, con parámetros N y P. Y después otra que no hicimos, pero está en el práctico, que es, si yo agarro la función generativa de momentos de una variable aleatoria de Poisson de parámetro lambda, eso está en el práctico, esa función de generativa de momentos también existe para todo TNR. ¿Y saben cuánto da? Da esto. Da E la lambda por E a la T menos 1. Y esta debe ser una de las pocas veces que veo E a la E
así como, o la función exponencial en el exponente, pero bueno, es de las pocas veces que pasa eso. O que yo estoy acostumbrado que pase eso. Bueno, eso también se cumple para todo TNR. Claro, está como ejercicio. Entonces vamos a usar esas dos cosas. Bueno, entonces ahora sí vamos al ejemplo. Entonces, vamos a usar estas dos cosas. Entonces, el ejemplo es así. Sean X u n variables aleatorias que tengan distribución binomial, pero esta binomial es así, n, y como parámetro 1 sobre n. ¿Sí? Y x, una distribución, x lo dejamos de sorpresa. ¿Ah? Entonces, yo quiero ver si x lo dejamos acá de sorpresa. Nos tenemos que dar cuenta. Entonces, quiero ver si esta sucesión de variables aleatorias que tienen esa distribución para cada n, si esas variables aleatorias convergen en ley a algo, a una x, que no sé qué distribución tendrá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el criterio. Voy a calcular, voy a fijar la función generatriz de momentos de esta x sub n, voy para arriba, voy a agarrar esta función generatriz de momentos, y voy a fijarme a qué carajo converge. A qué función converge. A ver si esa función, si converge, ¿no? Voy a fijarme si converge, y si converge, lo que me dé, voy a fijarme qué función es, a ver si me doy cuenta si esa función que me dé acá es la función generatriz de momentos de alguna x que yo conozco. Entonces voy a arrancar calculando esto y fijándome su límite. A ver qué onda. Entonces, escribo eso. Vamos con un rojo. Entonces, ¿cómo es la función generatriz de momento de la x sub n? Evaluado en un t. Está acá. Es una binomial. Es una binomial NP, pero el P es 1 sobre N. Entonces, como me da, aplico la fórmula. Mira, P por E a la T. P ya le pongo el 1 sobre N, digo. 1 sobre N, que es el P. Por E a la T. Más 1 menos P, 1 sobre N. A la N. Esto lo escribo así. Me queda 1 más E a la T menos 1 sobre N. A ver si encargas la cuenta ahí. A la N. Está bien, ¿no? Porque 1 menos 1. Está bien. Entonces, para cada t real fijo, en realidad me alcanza con que sea en un entorno de 0, menos 0, t0. Pero acá se va a cumplir para todos los t reales. Alcanza con que la convergencia sea en un intervalito, lo voy a poner de vuelta. Que esto tienda a algo, acá esto, para todo t en un entorno. Pero acá va a pintar en todos los reales. ¿No? Bueno, ¿esto cuánto tiende? Y bueno, es el límite famoso, es 1 más a sobre n a la n tiende a t a la a. ¿No? T está fijo, yo estoy haciendo el límite cuando n tiene infinito. ¿Sí? Entonces el límite, este sería el valor de a. Así que eso me tiende a e a la eso. Bueno, y entonces, eso que me quedó en el límite, esto que me quedó, es la función generatriz de momentos ¿de qué? Me puede quedar una función que yo no reconozca que sea una función generatriz de momentos, de algo, de una variable aleatoria, pero esta sí, justo es esta. Esto es la función generatriz de momentos de una variable aleatoria de Poisson de parámetro lambda igual 1. ¿Tá? O sea, eso que me quedó ahí
Eso que me quedó ahí, la reconozco que es la función generativa de momentos de X evaluada en T. Eso sí, X, le pongo que es una Poisson de parámetro 1. ¿Está? Entonces, ya está. Yo tengo una sucesión de variables aleatorias binomiales n1 sobre n, por el criterio converge en ley a una variable aleatoria que sea Poisson de parámetro 1. ¿Por qué? Porque la función generativa de momentos de ellas, evaluadas en un t, convergen a la función generativa de momentos de esta, evaluada en un t. Y eso ocurre para todo t en un entorno de cero. En realidad para todo t real en este caso. ¿Ah? Entonces, por el criterio que vimos antes. ¿Ah? Entonces, esto lo podríamos decir así. Si yo tengo unas binomiales n1 sobre n, eso converge en ley a una Poisson de parámetro 1. ¿Ah? Ahí tenemos un ejemplo de convergencia en ley deducida a partir del criterio. Les quiero mostrar qué significa eso. Suponete que vos, a ver, vamos a comenzar. Bueno, la vemos la que viene. Pero el asunto, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular cuánto vale una probabilidad para esto, tengo que hacer, por ejemplo, voy a calcular la probabilidad de que, yo qué sé, que x sub n sea menor o igual que 3. Con un n bien grande. ¿Tá? Entonces, eso es la función de distribución de x sub n evaluada en 3. Ah, pero justo el 3... Bueno, está, no, lo vemos después. Dejamos por acá el ejemplo. Quería explicar qué significa que la convergencia en ley, qué significa de hecho, digamos, porque te permite hacer cálculo. Si vos querés hacer una cuenta donde esté involucrada la función de distribución de esto, esa función de distribución de esto es muy cerca de la función de distribución de esto. Tú puedes hacer una cuenta con esta función de distribución en vez de con esta, y te van a dar números muy aproximados a los que verdaderamente dan. Y bueno, si esta tiene función de distribución complicada, como la tiene, y esta tiene función de distribución más fácil, como la tiene, es preferible, en vez de hacer el cálculo exacto con esta fórmula complicada, hacer un cálculo aproximado, si n es bien grande, con la función de distribución de esta que es más fácil. Bueno, pero después hago un ejemplo bien, y bueno, seguimos la que viene con eso. Bueno, fui muy rápido, pero por lo menos entró hasta cierto punto acá. Así que nos va a llevar una clase más terminal teórico, que nos falta solamente el teorema del límite central, que sería lo siguiente. Bueno, dejamos por acá, ya estamos en hora. Vale. Impecable. Bueno, dale, abrazo. Nos vemos.